Sabemos por la evidencia de la palabra de Dios en 1 Corintios 6:19 que nosotros somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en todo cristiano y desde el interior le imparte la vida de Dios. Por esa misma razón, un cristiano no puede ser poseído ni por Satanás ni por ningún demonio, porque el Espíritu Santo y los demonios no pueden cohabitar en el mismo cuerpo. Sin embargo, aunque un discípulo no puede ser poseído, sí puede ser influenciado por Satanás y sus demonios. Quiero compartirte un par de ejemplos que encontramos en la Biblia. El primero de ellos lo encontramos en Mateo capítulo 16, de los versículos 13 al 23, y se refiere al caso de Pedro, cuando Cristo le preguntó a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y le contestaron, y cuando les pregunta a ellos directamente, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Le preguntó Jesús a sus discípulos. Y Pedro, siempre aventado, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondió diciéndole a Pedro, bienaventurado eres, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, Jesucristo estaba afirmando que la respuesta de Pedro no era una revelación, un entendimiento que surgió de la carne, sino que fue una revelación que vino del mismo Padre, que el Padre le había revelado a Pedro esa convicción que respondió diciendo que Jesús era el Cristo. Sin embargo, en estos mismos pasajes vemos más adelante cuando Jesucristo comenzó a decirle a sus discípulos que era necesario que Él fuera a Jerusalén, que iba a sufrir, que iba a padecer, que iba a ser muerto, iba a resucitar. Entonces Pedro dice que Pedro apartó a Jesús y le dice la Biblia que comenzó a reprenderle. Imagínense eso, Pedro reprendiendo a Jesús y le dice, Dios no lo quiera, Señor, esto no te puede pasar. En otras traducciones dice, ten compasión de ti, apiádate de ti mismo, no permitas que esto te suceda. Tratando de alguna manera de conmover emocionalmente a Jesús. Tal vez una forma de manipular los sentimientos de Jesús. Pero ¿cómo iba a ser Jesús, el Hijo de Dios, con el entendimiento y plenamente consciente de la misión que él debía cumplir en la tierra? Sabía que esto no provenía ni siquiera de Pedro. Y le contesta Jesús, quítate de delante de mí, Satanás. Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Qué tremenda reprensión de parte de Jesús. Se dirigió a Pedro hablando a Satanás. El mismo Pedro que unos versículos antes tuvo una revelación del Padre hablando una verdad y al poco tiempo hablando una mentira de Satanás. Algo que buscaba afectar el propósito de Jesús. El otro ejemplo que te quiero compartir lo encontramos en el libro de los Hechos 5, versículos 1 al 4. Es el caso de Ananías y Zafira, discípulos de Cristo, parte del grupo que estaban con los apóstoles. Dice la palabra del Señor que en ese tiempo que nadie tenía ninguna necesidad, fíjense, sino que cada uno vendía lo que tenía, sus posesiones, sus heredades, y la ponía a los pies de los discípulos para que estos las distribuyeran entre todas las personas. Y no había necesidad, dice la palabra del Señor, en esa naciente iglesia. Sin embargo, en el caso de Ananías y Zafira,
Ellos vendieron la heredad, pero tomaron una parte de la venta. Se quedaron con una parte de la venta y lo demás lo llevaron los apóstoles. Y Pedro, seguramente por revelación del Espíritu Santo, le dice a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la propiedad, de la heredad? ¿Por qué? ¿Por qué, Ananías? ¿Cómo fue que llenó Satanás tu corazón? Y sabemos las consecuencias de esto. Ananías cayó muerto y posteriormente Zafira también por haber mentido al Espíritu Santo. Aquí cuando dice llenó Satanás tu corazón, esta palabra también significa pensamiento. ¿Cómo dejaste, podríamos decirlo así, cómo dejaste que Satanás ocupara tus pensamientos, que influyera en tus pensamientos, en tu corazón? Entonces, por esos pasajes y testimonios personales, podemos saber que aunque un cristiano no puede ser poseído, por lo que ya comentamos, que somos templo del Espíritu Santo, pero un cristiano, si no tiene cuidado, si no está atento, si no está firme, puede ser influenciado por el diablo y sus demonios. La palabra de Dios no revela específicamente cómo ocurre esto, cómo fue que, por ejemplo, Pedro habló motivado por Satanás. No fue, digamos, propiamente el diablo quien habló, sino Pedro habló por lo que Satanás puso en él. Lo mismo con Ananías y Zafira, hicieron algo que Satanás puso en ellos. La Biblia no nos aclara específicamente cómo ocurre esta influencia, pero es evidente que una persona, aún cristiana, puede ser usada por Satanás. Obviamente no va a ser usada para bien. Y esto nos habla acerca de que las influencias que Satanás puede traer aún en los cristianos pueden afectar nuestra vida y la vida de los demás. Algunas de estas influencias pueden ser la desconfianza. Por ejemplo, nos hace pensar, nos hace creer, nos quiere convencer el enemigo de que Dios nos dice la verdad, nos hace desconfiar de Dios, nos hace creer, por el contrario, que el diablo sí dice la verdad y que el que miente es Dios. Eso quiere hacernos pensar. O que Dios no tiene control de nuestra vida, que no está en control de nuestra situación, que no le interesamos, o que no se preocupa, que no nos ama. Eso es lo que el enemigo quiere sembrar en nosotros, esa desconfianza. Eso que estás pasando, eso que estás padeciendo, Él te va a decir: no, Dios no se interesa en ti, tú esfuérzate, tú échale ganas, tú lo vas a lograr, no necesitas a Dios, mira, Dios está ocupado en otras cosas, tú haz lo que tengas que hacer, no importa, lo vas a lograr, tú puedes. Y nos vuelve esa desconfianza de Dios, nos pretende hacer independientes, autosuficientes. Que ya no depositemos nuestra esperanza y confianza en Dios, sino que lo hagamos por nosotros mismos, por nuestras propias fuerzas. Esa es una influencia satánica. Otra forma es el miedo. Nos trata de asustar, de paralizar, de meter temor, para que nosotros no sirvamos a Dios. Nos hace creer que no servimos, que vamos a fracasar, que no tenemos los atributos suficientes, no solamente para las obras de la iglesia, sino también para las obras profesionales, en lo secular, en la escuela, en el trabajo, en la familia, y nos lleva a creer por ese temor, ese miedo de que no vamos a servir, de que no la vamos a hacer. Cuando a veces Dios nos tiene que sacudir, nos tiene que mover para que quitar nuestras bases, tal vez, quitar lo que nos estábamos aferrando, para que confiemos en Él. Y dice la palabra que Él no nos ha dado un espíritu de temor, ni de cobardía, sino de poder, de dominio propio. Otra forma en la cual recibimos la influencia
satánica es a través de la incitación para pecar, o lo que llamamos tentación. Nos trata de convencer el enemigo de que pecar no es malo, que es un pecadito, no pasa nada. Después, como se dice por ahí, pides perdón, no pidas permiso, que Dios nos va a perdonar porque nos ama. Y nos motiva el enemigo a practicar las obras de la carne, diciéndonos que no va a haber consecuencias. Ya lo sabes, la ira desmedida, el odio, las maledicencias, los insultos, maltratos, los malos pensamientos, las lascivias, el robo, deseos pecaminosos, borrachera, en fin, una gran variedad de obras de la carne, y Satanás nos quiere llevar al punto de que nos convenza de que no pasa nada si pecamos. Y por supuesto que hay consecuencias, tú y yo lo sabemos, nos aparta de Dios, nos hace perder la comunión con Dios. Así es que, ¿cómo podemos resistir a esas influencias? Es un hecho que Satanás constantemente va a estar tratando de influir en nosotros, poner en nosotros. Es lo que nos aparte de Dios. Podemos encontrar en la Biblia la estrategia para vencer todas esas acechanzas, todas esas influencias, llevando cautivos nuestros pensamientos a la obediencia en Cristo. En 1 Corintios 10:15 lo dice, no dando lugar al diablo, en Efesios 4:27 lo dice, y otra forma muy importante es a través de la armadura, así lo describe la palabra, la armadura de Dios en Efesios 6, del 10 al 18. Porque tú y yo debemos tener bien claro, cuando venga esto, es que no vamos a ser sometidos, Dios no va a permitir que seamos sometidos a una prueba, a una tentación de parte del diablo, que no podamos resistir. No somos sometidos a algo que está más allá de la capacidad que tenemos de parte de Dios. Primera de Corintios 10:13 lo dice. Con lo cual podemos concluir que toda prueba, toda tentación, toda influencia, digámoslo en forma resumida, toda batalla la podemos ganar. Todas tus peleas espirituales, todas las tentaciones que se te enfrenten, todas las pruebas a las cuales estás siendo sometidas, todo lo puedes ganar, todo lo puedes vencer, porque Dios nos ha provisto de todos los recursos para ganar toda batalla. Pero si no ganamos, es porque no nos hemos preparado lo suficiente para librar la buena batalla de la fe. Resistamos al diablo, sometámonos a Dios para que entonces el diablo huya de nosotros. Santiago 4:7. ¿No quieres ceder a las tentaciones, a las influencias del maligno? Entonces, esfuérzate y sé muy valiente, y no te apartes de las instrucciones de la palabra de Dios. Él te ha provisto, Él me ha provisto de todos los recursos para ganar toda batalla. Oremos. Padre bendito, sabemos que el enemigo anda como león rugiente a nuestro alrededor buscando devorarnos, Padre. Sabemos que es un enemigo poderoso, es un enemigo astuto, malicioso, y que usa estrategias muy planificadas para llevarnos a pecar. Ayúdanos, Señor, a resistir esos embates con los elementos que tú nos has provisto, con tu armadura, Señor, para no ceder ante la tentación y que esos dardos del fuego no nos causen daño. Asimismo, Padre, ayúdanos a mantenernos bien en comunión contigo, estudiando tu palabra, buscándote en oración, alabándote y adorándote, hablando, como dice la palabra, solamente entre nosotros cánticos y salmos espirituales, para que, Señor, no cedamos ante las influencias demoníacas y que no seamos usados
por el enemigo para causar daño. Que contengamos nuestros pensamientos a la obediencia, que contengamos nuestras palabras a la obediencia, para que de nosotros no salga nada que vaya en contra de tu voluntad, en contra de tus mandamientos, Señor. Que no seamos instrumento de maldición, Señor, sino que solamente seamos instrumento de bendición. Te pedimos todo esto, amado, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.